Bon dia, gràcies a tots per la vostra assistència. I dic bon dia perquè la veritat és que és un bon dia. Venim d'aconseguir una victòria de prestigi al camp de l'Alavés, una victòria important allí, estem tots contents i tindríem que tindre una setmana relativament tranquil·la. Espero que sigui així, no, Emilio? Bé, com vam comunicar el divendres, el Nàstic ha arribat a un acord per incorporar un nou jugador, l'Aníbal Zurdo. Ell és un jugador amb una experiència contrastada a Espanya. Ell va jugar al Guadalajara, va jugar al Leganés i ha estat 3 temporades al Sabadell amb uns grans números i estem molt contents amb la seva incorporació. Estem convençuts que ens donarà moltíssim. I també es dic, han sortit molts noms degut a les lesions que vam tindre a dalt amb els davanters, i ell sempre va ser la nostra primera opció, però hi havia una sèrie de problemes que tenien que resoldre. Finalment s'han pogut resoldre i ell s'incorpora al Nàstic com la primera opció del nostre equip. Bé, jo se'l deixo perquè li pregunteu el que considereu. Aníbal, buenos días, Juan Alfonso López, Tarragona Radio Sports del Camp. Ahora lo comentaba el Presi, salieron muchos nombres. ¿Tú cuándo tuviste claro que querías que fuera el Nàstic este lugar de destino? Bueno, yo tenía, desde que llegué de México, quería unos días para pensar con la familia, para estar con ellos y bueno, desde que llegué el Nàstic puso interés y mi representante sabía que si me iba de casa iba a ser para el Nàstic. Al final se llegó a un acuerdo rápido y bueno, estoy muy contento de estar aquí otra vez por estas tierras y sobre todo cómo está el equipo y con muchas ganas. ¿Cuál fue el motivo, si se puede saber, lógicamente, de tu salida de México y tu deseo de volver aquí a la Liga Española? Bueno, lo de México tampoco quiero hablar mucho de lo que pasó allí. A nivel deportivo y a nivel de compañeros, la verdad es que hicimos 6 meses buenos, casi siempre intervenían en los partidos, pero bueno, eran otras circunstancias de la vida lo que me hicieron salir. Me costó salir de allí, al final lo conseguí, por eso necesitaba unos días para descansar, para desconectar y para saber que mi liga, bueno, que estoy muy contento aquí de estar en la liga adelante y bueno, y la verdad es que siempre he estado muy bien. O sea que los motivos más o menos fueron esos y lo que te digo, muy a gusto aquí. ¿Cómo has llegado a nivel de forma? Después de salir de México, ¿has estado entrenando por solitario? ¿Cómo ha ido todo pelado? Sí, he estado entrenando por solitario, que no siempre es lo mismo, cuesta un poquito ahora los primeros días, pero intento hacerlo lo más rápido posible para ayudar a los compañeros y a lo que diga el míster. Está claro que no es lo mismo entrenar solo que entrenar en grupo, con un equipo como el Nàstic, pero bueno, seguramente pronto estaré bien. ¿Te has marcado un periodo de adaptación, de decir, mira, 1 semana, 2, o con las urgencias que hay en el equipo lo antes posible? No, lo antes posible, está claro. La semana pasada era un poco justo porque llegué muy justo, pero seguramente para esta semana estaré a disposición del entrenador que crea lo mejor para el equipo. Ya una más por mi parte, la última. Para aquellos que no hayan visto nunca en acción a Aníbal Zurdo, para aquellos que se perdieron tu etapa en el Sabadell, que el Nàstic estaba en segunda B y la gente pues quizás de Tarragona no vio aquella etapa en segunda división, ¿cómo se definiría Aníbal Zurdo como jugador? Para mí siempre lo he dicho, los objetivos son lo que se marque el club, partido a partido, sobre todo lo más importante es que el equipo gane. Está claro que los delanteros vivimos del gol, nos gusta meter goles y sobre todo que esos goles para mí siempre lo he dicho que sirvan para conseguir puntos. Entonces bueno, en el Sabadell hice bastantes goles, la gente terminó contenta, la última etapa no fue buena, aunque estuve nada más que 5 meses, pero tengo muy buen recuerdo y bueno, aquí vengo con muchas ganas y es verdad que soy un jugador como preguntas de remate, de aguantar el balón y sobre todo de trabajar para que el equipo gane los partidos. Hola Aníbal, Edu Pino de la cadena SER, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, eres un jugador con mucha experiencia en segunda división. Desde tu punto de vista, ¿qué puedes aportar al equipo? ¿Qué le falta al Nàstic? Si le ves que le falta algo, un poco tus sensaciones. Bueno, viene una dinámica buena, ha conseguido muchos puntos, 33 puntos en la primera vuelta, son muchos puntos y muy buena primera vuelta. Sí es verdad que la segunda división es muy larga, la segunda vuelta son complicadas, pero bueno, pues yo le puedo aportar, bueno, sobre todo trabajo y lo que nos gusta a los delanteros es meter goles y que sirva para ganar los partidos, pero bueno, sobre todo lo que pida el entrenador, que es el que manda. Normalmente cuando llegan los delanteros siempre prometen una cifra de goles, no sé si te atreves a poner una cifra sobre la mesa.
No, nunca lo he hecho y la verdad es que no me atrevo tampoco a decir una cifra. Contra más mejor y contra más puntos sirva mejor.